Hay historias que incomodan porque nos obligan a ver una realidad que muchas personas prefieren ignorar. El día de hoy nos acompaña Gloria Andrade, rescatista independiente que recientemente vivió un caso muy impactante. Un perro encontrado en condiciones verdaderamente devastadoras. Pero lo más indignante vino después. Descubrimos que el perro sí tenía dueño y que incluso quiso reclamarlo. Hoy vamos a hablar no solo del rescate, sino también de la responsabilidad, la negligencia y del enorme trabajo emocional que hacen quienes dedican su vida a salvar perros. Pues cuéntanos, ¿cómo fue el rescate del abuelo? Pues mira, hace pues ya 1 año y medio, más o menos, bueno, un poquito menos, 1 año, 2 meses, porque fue el tiempo que duró conmigo. Ok. Este perrito, resulta que un día yo yendo hacia un ensayo, porque bueno, yo me dedico al teatro, Ok. y yendo hacia un ensayo, iba yo caminando hacia el metro y me lo encontré como a unas 7 cuadras de casa, ¿no? Más o menos. Y cruzando un eje. Y de repente veo un perrito y digo, ay, ese perrito, pobrecito, lo veo muy cansado, ¿no? Lo vi como muy desfallecido. Pero vi una señora que iba caminando y yo dije, ha de ser de la señora, ¿no? Total, pasó, sigo caminando y observo que la señora desapareció y el perrito se quedó ahí y caminando, pero de repente se quedó como encorvado como a un lado de un poste. Me llamó la atención, volteé y pues no vi absolutamente a nadie. Yo traía una botella de agua, le di un poco de agua al perrito, lo sentí que estaba súper sediento, lo noté que estaba como muy desgastado, ¿no? Como cansado. Y en eso me regresé a preguntarle al señor de la esquina que tiene un puesto de hamburguesas y le digo, disculpe, ¿sabe de quién es este perrito? No vio si venía con alguien, ¿no? Él me dice, no, dice, nunca lo había visto. Se me hizo muy raro. Yo dije, pero no hay nadie. Y entonces le empecé a preguntar hacia la gente que pasaba, nadie sabía del perrito. Total que yo lo vi tan mal al perrito que dije, no lo puedo dejar aquí. Desde luego. Me lo agarré y pues yo tenía prisa, pero dije, bueno, no importa que me esperen en el ensayo, me regreso a casa y por lo menos lo resguardo, le doy agua, le doy comida y pues que se esté lejos del sol porque además ese día hacía muchísimo calor. Total que ya estando en este menester, llegué a casa, obviamente yo tengo otros perritos, entonces no lo podía juntar con mis perritos porque Desde no luego, sabía sí. las condiciones de este pequeño. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta las personas que nos están viendo en este momento. Cuando uno rescata un perro, tenemos que tener un periodo, ¿no? Ajá. De la cuarentena para evitarnos que posiblemente traiga algo y se vaya a contagiar el resto del grupo. Entonces, siempre hay que tenerlo, ¿verdad? Cuidados. Bajo observación primero. Primero. Y entonces, bueno, como no sabía las condiciones, pues lo puse en un cuarto aparte, le puse comida, lo vi, comió como desesperado, tenía muchísima hambre y le di agua también, tomó muchísima agua. El perrito olía muy mal, ¿no? Entonces, pues dije, no, pues no, definitivamente, pues no lo puedo juntar con los otros porque además, pues no conocía sus condiciones. Me fui porque yo tenía que ir a mi ensayo, ya lo dejé resguardado en un lugar donde no le daba el sol, no tenía sol tan directo y podía estar como él tranquilo, sin que nadie lo molestara. Entonces, pues pasó, ¿no? Cuando regreso ya en la noche, pues resulta que ya lo había bañado Alfredo, mi pareja, ¿no? Ya le había cortado, me dijo, le corté la sudaderita porque la tenía muy fea. Dice, y porque además olía muy feo. Le dije, sí, en efecto, olía muy mal, ¿no? Y pues seguía oliendo mal, pero ya no era el olor tan fétido que tenía cuando lo recogí, ¿no? Y lo llevé a casa. Entonces, ya estando pues lo llevé al otro día al veterinario. ¿Y cuál fue y a revisarlo y el veterinario me dijo que pues obviamente de entrada el perrito estaba en completa deshidratación, se veía que estaba súper desnutrido y pues había que hacerle algunos estudios. No tenía pulgas porque bueno, no tenía pelo, entonces pues no tenía pues dónde se escondían las pulgas. Exacto. Y además los dientes los tenía completamente podridos.
o sea, los tenía en muy mal estado. Tenía un tumor impresionante en su testículo y entonces me decía que el perrito estaba como encurvado. Okay. Y esa curvatura, pues me dijo la veterinaria en ese momento que posiblemente era por el peso del tumor, ¿sí? Pero que había que descartar cuáles eran realmente las condiciones. Bueno, pues ahí empezaron como todas estas travesías de ir al doctor, pues para estarlo revisando, para ponerle vacunas y todo. Bueno, primero había que revisar cuáles eran las condiciones, hacerle estudios para poderle poner las vacunas también, ¿no? Y saber cómo podíamos, pues, ayudar a este pequeño. Pasó el tiempo, pues obviamente le dieron, pues, medicamento y todo. Lo operaron, le quitaron, lo primero que hicieron fue quitarle el tumor y revisarle sus dientitos. La idea era, cuando lo operaron, pues hacerle también la profilaxis, pero cuando le hicieron, la veterinaria me dijo, es que no había manera de hacerle profilaxis porque los dientitos los tenía completamente podridos. Entonces lo que hicieron pues fue pues retirarle los dientitos, ¿no? Entonces pues ya se quedó ahí con un dientito nada más y un colmillo que se le cayó en el camino, o sea, Dios. Estaba mal. Salió en los estudios que tenía, ¿cómo se llama? Anemia, ¿no? Y que tenía por ahí un indicio de daño renal, y que tenía, pues bueno, que tenía tenía bichos, tenía varias cosas, ¿no? Okay. Entonces, ya en el proceso me dijo la veterinaria, cada 6 meses va a tener que estar en revisión, porque pues por las condiciones en las que llegó y pues para saber cuál va siendo su evolución, ¿no? Okay. Esta es la primera etapa, digamos. Esta es, digamos, la primera etapa. Ahora, ¿a cuánto ascienden los gastos de esta primera etapa? Pues de esta primera etapa habrán ascendido los gastos como a unos 7,000 pesos más o menos. Okay. Más o menos, entre estudios, entre operación. Las vacunas. No, pues puede ser un poco más, entre 8,000, 9,000 pesos. Okay. Porque las vacunas y obviamente la desparasitación y pues la profilaxis, pues sí, más o menos, ¿no? Ahora, una pregunta importante, ¿por qué el perro no tenía pelo? Bueno, solamente en la cabeza. En ese momento se asumió que el perrito no tenía pelo porque podría ser por la misma desnutrición y la deshidratación. Entonces era la primera información que me dieron en relación. El primer diagnóstico en relación a la piel y al pelo. A la piel y al pelo, ¿no? Porque conforme fue pasando el tiempo, el perrito, eso, en su periodo de recuperación, pues empezó a salir pelito, ¿no? Entonces, pues eso ya nos ayudó a pensar que no tenía otra enfermedad que me habían dicho que se llama, que no recuerdo cómo se llama, algo de gorro. Un síndrome que tiene que ver con la pérdida del cabello y que involucra ya todos los órganos, que eso al final me lo dijeron, pero ahorita lo vemos. En relación a esto, pues bueno, el perrito que estaba en esas condiciones, estaba en revisión y pues en proceso de recuperación. En este tránsito nosotros decidimos, bueno, yo le comentaba a Alfredo que para mí era muy importante pues que el perrito estuviera en las mejores condiciones si lo dábamos en adopción. Aunque conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente yo dije, lo medité mucho y dije, este perrito va a ser complicado encontrarle una familia que lo adopte por las condiciones, ¿no? Por la responsabilidad que implica y porque además ya me encariñé con él. Desde luego, sí. Entonces, yo decidí que ya no lo iba a dar. Ya no lo quedara en adopción. Aquí en México es un hecho, ¿no? La gente no adopta tantos perros con problemas de salud, prefieren no hacerlo. Tan es así que, bueno, este perro desafortunadamente quedó en la calle, ¿no? Y por otra parte, como que la gente prefiere, ya sabes, adoptar cachorros, que después tampoco educan, pero prefieren ese tipo de animales a esa edad, ¿no? Exacto. Cosa que, no, chicos, adoptar a un perro viejito es algo maravilloso que puedes hacer. Le cambias la vida completamente a un perro. Ok, perfecto. Y bueno, se me pasó comentar que, por ejemplo, algo que pasó, obviamente cuando rescato a este perrito de la calle, pues se baña y todo, pero al otro día que lo llevo al veterinario, mientras ese tránsito, durante ese día,
yo pues me encargué de buscar en redes sociales, anunciarlo en redes sociales para preguntar si alguien lo conocía, si era de alguien, qué había pasado, porque además tenía muchísimo tiempo. O sea, se veía como si el perrito hubiera estado en la calle durante muchísimo tiempo. Y resulta que sí tenía dueño o tutor. Ajá, exacto. Y que además no se había perdido desde hace mucho tiempo como nosotros pensábamos. Sino por el estado en el que lo encontré. Claro. Porque lo encontré con sus uñitas así largas, el tumor sucio, ¿cómo se llama? Completamente descuidado, y obviamente este rollo de la deshidratación y de la desnutrición. Claro. Entonces, como pensé que eso estaba sucediendo, dije, pues, entonces me dijeron, o sea, estas personas que se comunicaron conmigo, resulta que lo habían perdido el día anterior, y yo dije, ¿cómo es posible que lo hayan perdido el día anterior? O sea, a mí se me hizo completamente absurdo, ¿no? O sea, no es posible que tengan a un perrito en esas condiciones. Se supone que que si eres un tutor responsable, ¿no? Por lo menos, a lo mejor no tienes los recursos, pero eres un tutor responsable que por lo menos le das alimento y agua a tu perrito, pues no tiene por qué estar así. Y que me salieran con esto, se me hizo completamente indignante, o sea, me dio mucho coraje, ¿no? Entre todos esos sentimientos que de repente empiezas a sentir de cómo es posible que la gente los tenga así, cómo es posible que la gente, además, que se hayan atrevido a decir que era de ellos. Y lo peor es que esa persona que se comunicó conmigo estaba dentro de un grupo de la comunidad perruna a la que yo pertenecía. Entonces, yo dije, no, o sea, no. Intenté negociar. Y Alfredo de repente me dijo, no, Gloria. O sea, es una persona que no quiere a su perrito. Sí, porque no se hace responsable de él. No está en esas y devolvérselo va a volver a lo mismo. Aunque él me puso 1000 pretextos, ¿no? Me dijo que el perrito no era de él, que era de la tía. Y yo decía, y que lo tenían que era perrito de casa. Yo decía, ¿cómo es posible que sea un perrito de casa en estas condiciones? Una casa muy, muy mala, pero que ya estaba muy viejito. Entonces entraron en contradicciones de que si el perrito tenía 12 años, que si 16, que si lo tenían desde cachorro, que si, o sea, 1000 cosas que yo decía, no es posible, o sea, no es congruente. Sí. No. O sea, él intentó justificar por qué el perro estaba en la calle, pero la realidad es que no tiene ninguna justificación. Exacto. Que por ahí me llegaron a contar algunos vecinos que en realidad era que lo dejaban salir a hacer pipí a la banqueta, y entonces pues por eso el perrito huyó, pero yo digo, por algo huyó, ¿no? Por algo se fue. Pues digo, podría ser eso, o bien no es que el perro haya huido, porque un perro con desnutrición pues no va a caminar tampoco mucho, ¿no? Sí, no. No pueden físicamente porque no les da el cuerpo. Más bien a mí ya me parecería, ¿no? Voy a entrar aquí en una situación pero me parecería que más bien mucha gente saca a sus perros a morir en la calle, porque no los quieren, o sea, no quieren que mueran en su casa, ¿no? Cosa que está garrafal, muy mal. Ellos me decían que, por ejemplo, bueno, al menos este chico me decía que lo que pasa, que en realidad iban a dormir al perrito, ¿no? Y que, no, dice, pero es que si lo tratamos bien, hasta sobre les damos. Y yo así dentro de mí, pero pues, los sobres tampoco son como una garantía, exacto, ¿no? Ni es una gran comida. No es una buena alimentación. Exacto. O sea, es como, no. Había como muchas cosas que dije, definitivamente no, y se denunciaron ante la PAOT, porque dije, para resguardarme, porque además me enteré que eran mis vecinos, ¿no? Ok. O sea, estaban atrás, en la calle de atrás de donde yo vivía. Dije, no me vayan a querer hacer algo, no vaya a haber una situación. Entonces, que haya un antecedente, y obviamente hay fotografías de cuando se entregó, del antes y el después, ¿no? De cómo se encontró al pequeño. Ok. Entonces, no es posible, ¿no? Y obviamente la indignación de muchos, entre ellos de la comunidad perruna, porque decían, ¿cómo es posible que una persona que está dentro de esta comunidad sea la responsable de las condiciones de un perrito en esas condiciones? Bueno, es que eso es maltrato, ¿no? Exacto. Entonces, como una persona que maltrata a su perro pertenece a un grupo de cuidado de perros, ¿no? Así es absurdo. ¿Crees que en México haga falta que las leyes sean más duras o educación? Pues yo creo que ambas, ¿no? Porque esta persona... Sí, porque esta persona obviamente, pues no creo que haya sido ignorante.
de las condiciones en las que se debe de tener a un perro, ¿no? Pero creo que sí debe más bien hacer conciencia de la situación o de lo que se necesita para tener a un ser vivo en mejores condiciones, claro. ¿no? O sea, pero creo que para eso a veces no hace falta tanto, sino es ¿cómo se llama? Sentido común, ¿no? O sea, es una ética personal, ¿no? También, o sea, exacto. ¿cuánto estás dispuesto realmente a mantener o eres partidario de tener, ¿no? O sea, de hacer, ¿no? Por alguien que ves vulnerable, ¿no? Exacto. En estas condiciones. Desde luego. Porque digo, pues al final del día los perros pues no tienen esa capacidad de valerse por sí mismos, dependen 100% de nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, híjole. Y pues bueno, ya o sea, se demandó a esta persona, se hizo es importante que, por ejemplo, las leyes sí hagan como hincapié en las condiciones en las que uno debe tener, por lo menos en las condiciones mínimas, a un ser de esta categoría, sí. ¿no? Las leyes, lo indican, o sea, la ley de protección, la ley de protección a los animales sí hace mención de las 5 libertades, donde deberías tú de garantizarle, ¿no? Al perro que no debe de estar enfermo, no debe padecer hambre, ni padecer sed, ni otras cosas, ¿no? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, el abuelo, le pusimos abuelo porque lo encontramos ya muy viejito. Sí, claro. ¿no? Entonces, el abuelo, que al principio pensé que era cachorro, obviamente, y que estaba enfermo y que por eso estaba así, pero ya cuando hablamos con esta persona que nos dijo primero que sí, que no, que el 15, que 12, que 16, pues ya decidimos ponerle el abuelo. En este caso, por ejemplo, yo creo que el abuelo sí sufrió de maltrato, ¿no? O sea, totalmente, porque es negligencia. Porque o sea, es negligencia. abandonas a un perrito sin cubrir todas sus necesidades, ¿no? Exacto. Y entonces podemos pensar también que a lo mejor ya conocían las condiciones en las que estaba y por eso lo dejaron que se fuera o que lo abandonaron. A mí lo que me llama la atención es que el perrito, por las condiciones en las que estaba, lo encontrara a 7 cuadras de la casa, cuando ellos decían que en realidad era un perrito que ya estaba muy mal y muy enfermo y que ya hasta pensaban dormirlo. O sea, y yo decía, ¿cómo? No es posible que hagan este tipo de cosas y sobre todo con este perrito que yo lo veía que tenía como una posibilidad. Yo sí le veía un aire de vida, o sea, incluso lo vimos, ¿no? O sea, duró un año contento, movía la cola, subía escalones, se comunicaba con los otros perritos, les ladraba, les chillaba, o sea, empezó a tener reacciones como un perrito normal. Pero hay algo que, por ejemplo, él hacía que a mí me hizo entender como muchas cosas en relación a que los perritos empiezan a entender cuando empiezan sus limitaciones también, ¿no? Él conocía sus limitaciones. Él sabía hasta dónde. Él veía que si veía muchos escalones, él no iba a poder subirlos, ¿no? Lo sabía, ¿no? Él sabía que hay ciertos espacios donde no podía saltar. Entonces no se arriesgaba. Él mismo se cuidaba, ¿no? Y lo iba yo observando conforme iba pasando el tiempo. Ya entramos en una segunda etapa. En una segunda etapa, ¿no? En donde ya recupera recupera el pelito, ¿no? Empieza a recuperar el peso, ya incluso ya pesaba para subirlo, ¿no? Porque nosotros vivimos como en 2 pisos, entonces para subirlo al segundo piso pues siempre teníamos que cargarlo, ¿no? Para ya pesaba el abuelo, ¿no? Al principio pues era un trapito chiquito, flaquito, ¿no? Así muy, muy endeble, muy frágil, ¿no? Y ya la segunda etapa, pues ya lo empezamos a sentir más fuertecito, ya ladraba, porque cuando llegó, pues no ladraba, no chillaba, no se quejaba, nada. O sea, era como, pues yo creo que el perrito es mudo, incluso se lo llegué a comentar a Alfredo, ¿no? Entonces ya en esa etapa comenzó a presentar conductas propias de un perro y a manifestar sus emociones. A manifestar sus emociones. Ya gruñía, ¿no? Abuelo ya era un abuelo gruñón, ¿no? Ya gruñía, ya ladraba, ya de repente chillaba si llegaba a sentir como que si los otros perros en el jugueteo lo lastimaban, pues ya chillaba, ya ¿no? ponía límites. Ya ponía límites. Entonces, pues nosotros decíamos, pues ya, o sea, es mucho mejor. Pues conforme fue pasando el tiempo, ya no lo llevamos a pasear, lo llevamos a Cuautla, lo llevamos a Veracruz,
Cuando llegamos a Veracruz, bueno, en donde vivimos hay otro perrito, ¿no? Que estaba más arriba, porque ellos andaban en realidad por todo el edificio, ellos podían andar por todo el edificio, aunque él no subía escaleras. Pero el perrito de hasta arriba, pues ya cuando llegamos a Veracruz, porque siempre viaja con nosotros también, entonces llega que es el perro de mi hermano, por eso está arriba con mi hermano. Ajá. Cuando llegamos a Veracruz, resulta que empezó a tener un conflicto con él, ¿no? Okay. Cuando en Cuautla, que todavía se sentía un poquito mal, o sea, andaba ahí, todavía se veía peloncito, incluso por ahí van a aparecer algunas fotos. Sí, y videitos que nos compartieron. De cuando está en Cuautla, que anda peloncito, pero pues ya se ve así contento, ¿no? Ya se le empieza a ver vida, ya se empieza a ver más despierto, ya sube escalones, ¿no? Sí. Sube unos cuantos escalones más anchos, más... y llegamos acá y empieza a tener un conflicto con él. Con uno de los perritos del grupo. Pero era un odio jarocho, así, odio, ¿no? Era así de... ¿Fue por alguna situación en particular? Nada, ¿Algún recurso? Nada. ¿La atención de alguien? Nada, o sea... No saben por qué no sabemos dio. Si él tiene un antecedente con un perro como él, claro, ¿no? que podría ser, que podría ser, ¿no? Sí. El caso es que lo veía y era un odio. Gruñirle. Pero en el viaje anterior no había pasado eso. Okay. Cuando llegamos aquí fue así de, ¿qué pasó? ¿No? Desde luego. Y porque él fue el que se le abalanzó a Simba. A Simba. A Simba, que se llama Simba. Entonces fue así de, y obviamente Simba pues respondió, ¿no? Respondió y pues sí le metió un colmillazo al pobre, y por ahí anda también una foto donde trae su parchecito. Y los otros perros de la manada, los otros Pug, Choco, Suki, que son como parte de la manada, también pues defendieron al abuelo, ¿no? Aunque tenía poco tiempo, pero ya era parte de su manada. Okay. Y pues el primo, que es el Simba, pues ya no se sintió un poco como desplazado porque era así de, ya no, ¿no? Okay. Ya no puedes estar jugando con todos. Porque el abuelo se pone loco. Porque el abuelo se pone loco. Descubrimos eso, ¿no? De abuelo, que ya tenía como una relación con él, con perros, con la misma forma que no le gustaban, ¿no? Okay. Algo le ha de haber pasado. Seguramente. ¿No? Pasó el tiempo y pues bueno, regresamos, se recuperó de su herida, no tuvo ya ningún problema, le volvió a crecer el pelito, o sea, estaba bien. ¿Ustedes vieron cambios, mejoras? Muchos cambios, en su actitud, su comportamiento, físicamente. Ya, o sea, salía, o sea, ya era de los que veía que agarraba las llaves y vámonos, agarraba, ¿no? O sea, se echaba a correr, corría, ¿no? O sea, era así, corría además, decíamos que era como Chaplin, ¿no? Porque Chaplin camina con las patitas así, pero las patas traseras camina así. Él tenía también como en sus musculitos de las patas traseras y de las delanteras, le costaba trabajo doblarlas, estaban muy rígidas. Okay. ¿No? O sea, obviamente eso también habla del tipo de alimentación que tuvo y de pues las condiciones de la falta de alimentación que tuvo, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso pues yo le empecé a dar como ciertos alimentos que me recomendaron precisamente para ayudar a sus articulaciones. Sí se recuperó, no del todo, pero sí, por ejemplo, las patitas de adelante ya las pudo mover un poquito más. Las patitas, pues sí las doblaba, pero siempre se quedaba como encorvado. Como a la mitad, digamos. Como a la mitad. Él, bueno, por lo del tumor, como te comentaba al principio, me dijeron que tenía como esta curvatura del peso. Sí. Entonces, cuando lo llevo al veterinario, me dice también que, ¿cómo se llama? Descubren que tiene unas vértebras como pegadas. Y pues obviamente eso tiene que ver con el desgaste del peso de su tumor, que debió haber tenido mucho tiempo con él. Y pues obviamente le lastimó su cadera. Sí, o sea, ese abandono no era de 5 meses atrás, sino de años. De años. ¿No? De años. Incluso no se sentaba completamente, ¿no? Se quedaba como a la mitad. Yo tenía que forzarlo un poco, bueno, ayudarle a que se sentara mejor. Por completo. Por completo, porque no lograba sentarse completo. Entonces siempre se quedaba así observando al horizonte, porque le encantaba ver hacia el horizonte y ladrarle al horizonte. Y decíamos que si tenía demencia senil también, porque también hay perritos con demencia senil, ¿no? Entonces, y como ya era viejito, pues pensábamos eso, porque se quedaba al horizonte viendo, observando, y ladraba y gruñía y hacía como, pues cosas raras, ¿no? Entonces, pues bueno, él tenía como
necesidad a veces de como de sentirse, de también de estar y de sentirse como acompañado, creo. Desde luego, todos los perros Todos tienen los esa perros. necesidad. Y hay sí. momentos que yo creo que, pues yo no sé cómo habrá estado, pues yo creo que estaba solito, porque siempre buscaba sobre todo a Choco, otro de mis uno perritos. de tus perritos. Tenía ok. como ese afecto por él principalmente y era con el que más jalaba. Estaba, total que pasó el tiempo, cuando llega la etapa de, pues bueno, se recuperó, logró tener pelo, logró estar mejor, salir, correr, pasear con nosotros todas las noches. Había días que sí se quedaba más dormido, había días que salía perfectamente sin ningún problema, pero ya para esta última etapa en donde empezamos bueno, yo empecé a ver, no un deterioro, pero pues sí empecé a preocuparme porque empezaba yo a ver como cambios en él, que se mareaba, ¿no? Yo tengo piso de madera en una parte de la casa, ajá, y entonces me llamaba la atención que de repente se resbalaba, ¿no? Ok. Los otros o sea, decía, estaba de pie, de repente... se le abrían sus patitas de atrás, o caminaba y no podía caminar, se resbalaba, y cuando los otros no se resbalan. O sea, yo sé que a veces con el que pules la madera te puede hacer que te resbales, ¿sí? Pero los otros yo no los veía que les pasara lo mismo. Entonces yo decía, a lo mejor le falta fuerza en sus patitas. Problemas ya. Ya motores. problemas, ajá, exacto. Entonces, bueno, empezó con eso, pero y empezó a dormir un poquito más. Y así. Hasta que, pues un día, fue de un día para el otro. O sea, yo ya sabía que tenía un daño renal, le dábamos alimento especial para el daño renal, eso lo supimos casi desde el principio en sus primeros estudios. Le hacíamos sus estudios, le hicimos su estudio a los 6 meses, tal y como nos lo dijo el doctor, pero obviamente ya para esta última etapa de los 6 meses también le hicieron su estudio y se veía que había tenido un avance del deterioro. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible? Y pasó. Le mandaron un medicamento, le mandaron, bueno, 2 tipos de medicamento, unas cápsulas que son muy caras, por cierto, y otro, un polvito que también le echaba a la comida, que le tenía que dar diario, ¿no? Eso era para los riñones. Eso era para los riñones. Más el alimento especial. Más el alimento especial, exacto. Entonces, pues bueno, que el alimento especial pues no es nada barato, ¿no? Tampoco. Entonces, ya para esta etapa hubo de un día para el otro, que el perrito se puso muy mal, ¿no? Entonces, despertó, pero cuando despertó, o sea, fue más a fuerzas que realmente porque quisiera despertar. Entonces yo le decía que lo veía yo muy mal y muy mal. Y entonces dije, no, definitivamente tengo que buscar médico para poder, pues para saber qué está pasando, ¿no? Lo llevé le hablé a mi hermana me dijo, porque ya tiene otro perrito que lleva también, que tiene especialidades, y me dijo, pues llévalo a esta clínica, ¿no? Lo llevé y y pues resulta que el perrito pues traía un problema un problema pulmonar, ¿no? Un edema pulmonar. Me dijeron que no podía salir, que se tenía que quedar. Tuvo obviamente que tener oxígeno. Le pusieron oxígeno y estuvo atendido durante pues toda esa noche, ¿no? Obviamente pues eso no es lo de menos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, sí que lo atiendan, no me importa, pero cuando me dijeron el precio fue así de, bueno. Que de dónde voy a sacar, no importa. Atiendan al perrito, lo recibiré, pues veré cómo lo soluciono. Y pues ya. ¿Recibiste ayuda de las personas del grupo canino y eso? En este caso sí me ayudó. Bueno, de entrada me ayudó mi hermana, ¿no? Eso, la familia apoyando siempre. Y ya después acudí a la comunidad perruna y algunos me hicieron unas donaciones y ya después pues se decidió que se hiciera una rifa.
¿no? Ok. Esa es una de las formas en las que ustedes consiguen o obtienen recursos para ayudar a los perros que rescatan. Sí, en no este nada caso, más. por donaciones o por, en este caso, hacer rifas o hacer como, buscar alternativas, no sé, vender cosas. Bueno, yo pues hago teatro, ¿no? Y pues de lo que hago de teatro, pues siempre dicen que mi salario va todo para el teatro. Pues, digo, perdón, para los perros, pues sí, ¿no? Entonces, pues resulta que ya en esta primera etapa, pasa el tiempo, se recupera, ¿no? Salió a los 3 días, afortunadamente. Y después de esos 3 días, al mes, sí, más o menos al mes y medio, le tocaba. Recayó. Bueno, no es que haya recaído como que yo hubiera sabido o me hubiera dado cuenta. Bueno, sí me di cuenta que estaba mal. Sí. Pero yo dije, bueno, va a tener la cita con el cardiólogo porque le habían mandado, de esa vez que había estado internado, lo habían mandado al cardiólogo y le dieron la cita 1 mes y medio después. Ok, o sea, primero fue lo de los pulmones, Ajá. el edema pulmonar. El edema pulmonar. Y luego ya cita para el cardiólogo. Porque cuando el edema pulmonar le encontraron un problema en su corazón. Entonces, que era necesario atenderle lo del corazón, ¿no? Ok. Y yo les dije, pero ¿y lo de los riñones? Me dijo, primero hay que ver lo del corazón y ya cuando se vea lo del corazón verán lo de los riñones. Entonces yo dije, bueno, total que ya llega la cita médica y el día de la cita médica, pues yo ya veía al abuelo pues más delicado, más débil, más cansado. Sus patitas ya se le abrían, estaba como mareado. Como que se quería levantar menos, ya no quería salir a pasear. ¿Y el doctor qué te dijo en ese momento? Y el doctor, pues bueno, llegó su cita médica y lo llevé. Y pues ese día fue un caos, ¿no? Porque fue un día que llovió muchísimo aquí en la ciudad. Entonces, cuando lo llevo, pues yo iba con la certeza de que él iba a regresar a la casa, ¿no? O sea, sí lo veía mal, pero no tan mal, ¿no? O sea, ¿no creíste? No creí que fuera tan grave. Ok. ¿No? Entonces, pues llegamos. Ese día en el hospital, pues la lluvia hizo que se fuera la luz, que se inundara el hospital, o sea, la gente, los doctores, todos estaban hechos locos porque pues obviamente tenían otros pacientes conectados a aparatos, entonces era peligroso, había un caos en el hospital. Aunque es un hospital, ¿no?, que tiene ahí como recursos, pero bueno, la planta no funcionó, entonces fue todo un desastre. Y el doctor me dice, bueno, ahorita no le podemos hacer los estudios, pero si gusta esperar o irse a otro lugar donde le puedan hacer los estudios, porque esos estudios urgen. Ok. Y le dije, no, pues no sé, dice, si regresa la luz, pues ya estamos del otro lado, pero y si no regresa, sí necesita hacerle los estudios. Total que no podíamos de todos modos ni avanzar porque la lluvia estaba fuertísima, entonces decidimos esperarnos. Esperamos, le hacen los estudios, me entregan al abuelo y me lo llevo, ¿no? Entonces íbamos en el camino, pasamos a la farmacia a comprar unos medicamentos de humano que necesitaba para el mismo perrito, ¿no? Para el mismo abuelo. Y resulta que ya estando en el camino me hablan por teléfono. Y me dicen, es que su perro que tiene que estar aquí porque si no, su perro que tiene que venir porque si no su perro va a tener que pagar una noche más. Y yo, ¿cómo una noche más? Dice, sí, porque necesitan, que es urgente, que no sé qué, y así de, a ver, o sea, el perro lo tengo yo, ¿cómo me van a cobrar algo que no está teniendo? No, sí que es urgente, que necesita que estar con su perro y que necesita atención urgente y necesita pasar a pagar. Bueno, eso fue como la parte fea del hospital, ¿no? Total que le digo, a ver, yo tengo al perro, no me pueden cobrar pues, como usted tiene al perro. O sea, no sabían que el perro yo me lo había llevado después de que le habían hecho seguramente fue por el apagón. Fue por el apagón, tuvieron un descontrol, no entonces a sus registros. Total que ya regresamos les digo, bueno, ya no me alcanza a llegar a las 8:30, me lo llevo a urgencias, entramos a urgencias y pues ya, ¿no? O sea,
Lo meten a urgencia, lo hospitalizan y me dicen, bueno, ahorita no le podemos dar ningún veredicto hasta el día de mañana. Ahorita va a ingresar, vamos a tenerlo en observación y pues dependiendo de eso, pues vamos a poder decirle de qué manera vamos a poder ayudar a su pequeño. Total que ya el otro día en la mañana me hablaron y me dijeron, bueno, no les podemos decir mucho, ¿no? Pasó una noche bien, ¿no? Pero pues el perrito está muy mal. Sus estudios salieron con urea y creatinina hasta arriba, entonces pues el daño renal es muy severo. Ok. Y fue cuando pues me dijeron que era grave su condición, ¿no? Que en la tarde, que en ese momento realmente no me pueden decir mucho, pero que en la tarde que tuviera como la visita con el doctor y con él, me podían dar como más información. Total que fue pues pasar todo el día con la angustia de estar viendo y bueno, esa noche anterior tampoco yo no había podido dormir. Pasó, llegó en la tarde, noche a la visita y pues ya hablando con la doctora, pues me dijo que el perrito realmente estaba ya muy mal, que necesitaba más tiempo de observación, que su reacción y su progreso había sido muy poco, que no había querido comer, entonces que habían tenido que darle alimentación intravenosa, le habían tenido que poner una sonda en su penecito para que pudiera hacer pipí, porque tampoco estaba orinando ya. Entonces, que las toxinas estaban ya invadiendo todo su cuerpecito. Entonces, me dice eso, pero pues que tenía que tener pues más observación y que pues querían ver cómo reaccionaba si dándole alimento directo a su estomaguito funcionaba. Entonces me dicen si aceptaba que le pusieran una sonda gástrica para que él pudiera tener, ¿no? Sí, ver alimento directo. Dijo nada más que pues sí se va a lastimar y pues tiene usted que pensar en eso, ¿no? O sea, el perrito, o sea, podemos hacer mucho por él, pero cada vez va a estar más lastimado, o sea, tiene que pensar, ¿no? Y cada vez me decía eso, tiene que pensar, o sea, no me lo dijo directamente, pero me empezaban a insinuar que las condiciones ya no iban a ser mejores, ¿no? Es que la pregunta sería, bueno, o sea, ¿qué más pueden hacer por el perro? ¿No? Exacto. Lo ideal aquí, en estos escenarios, es que los veterinarios, los doctores, pues evidentemente te digan y sean realistas contigo y te den, ¿no? O sea, el perro tiene tantas probabilidades de seguir bien o de plano no. Eso sería siempre lo idóneo, ¿no? Pero pues, para que tú no estés creando expectativas que definitivamente pero no yo se van a poder creo que cumplir. es un poco como en el rollo de los humanos, ¿no? Siempre buscar hasta las últimas posibilidades para ver hasta dónde pueden llegar. O sea, porque creo que, o sea, en este caso, bueno, ya estaba muy dañado, o sea, realmente ya tenía una situación. Sí, porque es un daño irreversible. Ya no puedes hacer más nada por eso. O sea, me decía, por ejemplo, en caso de perritos no son dializados no se pueden dializar como a los humanos, ¿no? Entonces, realmente las condiciones estaban ya muy mal. Cuando, bueno, eso pasó, hablé con mi hermana y me dijo, Gloria, es que, o sea, tienes que pensar en que los recursos son muy altos, ¿no? ¿Cuánto estás gastando? Sí. ¿Cómo están las condiciones? Pregúntale a la doctora, o sea, mejor pregúntale a la doctora directamente o al doctor las probabilidades de vida que tiene este pequeño, ¿no? Y bueno, mi hermana es médico, entonces bueno, pues, ¿no? Entonces ya con así la mano dura, pues sí, o sea, si es necesario, pues es que ya lo tienes que dormir. Pues es que siempre un médico te lleva o te orienta más a un escenario más realista, ¿no? Menos emocional, más realista. Más realista. Y entonces, pues mi hermana me decía, bueno, yo sé que tú quieres hacer todo lo posible y yo te voy a apoyar hasta lo que pueda, ¿no? Claro. Pero pues ves, ni de la rifa ni siquiera sacaste lo que tenías que sacar. Sacaste, o sea, no vendiste todos los boletos, o sea, tampoco es que tienes que ser realista, ¿no? Las condiciones en las que también va a estar el perrito, o sea, ¿cómo va a estar el abuelo? Si va a estar bien, si no va a estar bien, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres ver sufrir? Pues es que es una agonía, ¿no? O sea, es una muerte muy lenta, muy lenta, y pasan los días y pueden pasar meses y el perro está sufriendo en silencio porque ellos
realmente no se quejan, o sea, ¿no? Sí, no. Entonces tú lo puedes ver ahí tumbado y dices, bueno, pues se está respirando, sí, pero eso no quiere decir que esté teniendo una calidad de vida. Exacto. ¿No? Y pues bueno, en esta visita que tuve en la tarde, estuve con él, lo abracé, lo besé y pues lo veía yo en sus ojitos como, como ese cansancio, ¿sabes? Uh-huh. Como si él mismo me estuviera diciendo de repente, pues que estaba cansado. Que ya era la hora, ¿no? Pero pues uno a veces es muy egoísta, ¿no? Y se resiste a dejar ir. Soltar no es fácil. Soltar no es fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, hablé con la doctora, me dijo esto y me dijo mañana le vamos a hacer más estudios, le vamos a poner la sonda, a ver cómo reacciona, cuál es el resultado, cuáles son los avances. Y entonces, pues bueno, esa noche pues tampoco pude dormir. Y al otro día pues estaba yo trabajando cuando me hablan por teléfono para decirme, bueno, el avance ha sido mínimo. Ok. Pero bueno, el doctor le hablará y le dirá los resultados reales Uh-huh. en la tarde que tenga la visita. Cuando llego a la visita, pues bueno, yo ya había hablado con Alfredo, le había comentado acerca pues, de cómo estaba, ¿no? Cómo lo había visto, cómo me sentía. Pues mi hermana también me había dicho, pues, que pensara en las condiciones en las que iba a estar. Que dice que había que pensar un poquito, que ser menos egoísta, ¿no? Y pues dejarlo que descansara. Hablo con Alfredo, le comento y llegamos pues a la decisión con todo el dolor del mundo. Claro, sí. Y pues sí, ¿no? Ya llegamos a la visita, esta vez me acompañó Alfredo. Estuvimos con el pequeño, abrazándolo, besuqueándolo, despidiéndonos de él, agradeciéndole todo lo que este año que nos había dado pues de risas, de angustias también, de juegos. Vaya, que ¿no? sí, ¿no? De dejarnos conocerlo, de dejarnos disfrutarlo. Le había agradecido por haberme elegido, ¿no? Por permitirme ser parte de su vida y permitir tenerlo en casa. Y pues ya la doctora me dijo, pues pura humanidad es la mejor decisión. Porque realmente el perrito está muy mal y el hacer algo es traerlo, tenerlo aquí a hoy, puede ser una semana, Claro. puede ser 2 días, puede ser, no sé, pero ya no tiene realmente un tiempo muy largo, ¿no? Y la agonía es muy fea. Desde luego, sí, siempre. Entonces ya nos dejaron estar con él hasta el final, despedirnos, besuquearlo, abrazarlo, hasta que, pues, se fue. Y pude sentirlo como se tranquilizó, como, pues, hasta como esta sensación cuando los humanos también llegan a fallecer por enfermedad, ¿no? Que descansa su alma después de estar en esas condiciones. Sí. Entonces ahora, pues, sí, lo extraño mucho, ¿no? O sea, estoy más tranquila y sí, pero pues pienso y no es fácil, ¿no? No, desde luego. Recordar no es fácil. Jamás es fácil, ¿no? Porque ellos forman parte ya Pues de sí. tu vida, son parte de tu familia, Pues son sí. tu manada, son tu Son grupo mi manada. social, entonces, y tus compañeros, así que sí. Exacto. Nunca es Entonces, fácil verlos partir.
Entonces, pues ya ahora, pues estamos viendo esto, pues los perritos viejitos son un amor, o sea, te dan mucho, todos los animales te dan mucho amor, ¿no? O sea, cada animalito, cada perrito, cada gatito, cada mascota que uno, bueno, que no son mascotas porque son No. seres, son Sí, parte de tu familia, sí, ¿no? sí, así es. Estas familias diferentes a los humanos que llegan a tu vida son mucho amor. Ellos no son otra cosa más que eso, ¿no? Ellos no tienen esta malicia, no tienen esta conciencia como comentábamos, ¿no? Ujú. Entonces, no puedo entender a veces que haya tanta crueldad y que les hagan tanto daño cuando ellos lo único que tienen para uno es eso, ¿no? Pues sí. Amor. La verdad es que uno no puede comprenderlo, ¿no? Ajá. El que la gente actúe así, que las personas abandonen a sus perros, los maltraten. Para nosotros que amamos a los perros no es comprensible y lo que nosotros nos gustaría, ¿verdad? Y quisiéramos, evidentemente, es que la gente tomara conciencia y fuera más empática con estos animales, con los perros que están abandonados en la calle, que les proporciones apoyo, ayuda, Exacto. ¿no? Pero a veces, desafortunadamente, no es así, ¿no? Hay Exacto. mucha gente que no ayuda, no coopera. Pero en tu caso sí, y eso nos da mucha alegría porque eres parte de esas tantas personas que apoyan a los animales incondicionalmente, que les prestan, ¿no? Su apoyo, sus recursos para que estén mejor, aunque sea por un tiempo limitado, Pero sí, pero bueno, están mejor. en este caso, pues él llegó por un tiempo corto, ¿no? Sí, Si hubiera sido más, pues yo hubiera estado más que encantada, por ¿no? supuesto. Y pues bueno, todos mis perritos son rescatados, ¿no? O Ujú. sea, todos los que tengo y pues siempre intento como, pues a lo mejor si hay otro perrito, intento ya no tenerlos tanto yo porque yo me enamoro y no los quiero dejar, pero mis recursos no son suficientes para mantener a tantos, ¿no? Desde luego, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues siempre creo que hay que crear esa conciencia de que también el tener un perrito, un gatito, un ser a nuestro cargo requiere un gasto. Y hay que ser muy conscientes de que, pues de que, o apoyar para que otras personas puedan seguir rescatando, Desde ¿no? luego. Todos podemos Todos contribuir podemos de contribuir diferentes de diferentes formas. formas, ¿no? Ya Así sea es. por medio de, no sé, alimento, ya sea por medio económico, ya sea Ujú. por difusión o adoptando, ¿no? Claro. Siendo casa de Siendo acogida, casa de esterilizando a acogida. un perrito. Siempre. Y pues bueno, todas esas cosas que a nosotros pues nos ayudan, ¿no? Desde luego. Entonces, que no se olviden, ¿no? Y que apoyen y que sepan que hay seres que son amorosos y que están aquí porque, porque nosotros también como seres humanos necesitamos aprender de ellos, ¿no? Desde luego. Y ellos enseñan y son unos grandes maestros, ¿no? Ahora mismo para mí el abuelo me ha enseñado que llegó abuelito, ¿no? Y como abuelito me enseñó a que uno como ser humano que también se va deteriorando, ¿no? Desde luego. Porque todos vamos a ir a Todos parar vamos allá. para allá, Desde luego. aprendemos que, pues que hay que aprender a vivir con nuestras limitaciones. Y así como ellos que también, que ellos son muy inteligentes y ellos saben lo que sí deben hacer y lo que no deben de hacer, ¿no? Dicen que los humanos podemos caer 1000 veces en el mismo hoyo, pero un animal No. no. O Exacto. sea, ellos No saben tropiezan con la misma perfectamente, no piedra. tropiezan con la misma piedra. Y él supo madurar y supo encontrar sus limitaciones y aún con eso ser feliz. Claro. Y creo que eso es algo que nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Y que a mí me hizo observarlo y,
de repente darme cuenta que también, porque a veces a uno le cuesta trabajo envejecer. Sí, aceptar, ¿no? Aceptar. Las diferentes etapas por las que atravesamos también como personas, como seres humanos. Entonces él era eso, fortaleza en ese sentido. Y aunque estaba enfermito, él se levantaba, ¿no? Muy alegre. Muy alegre. Y a caminar como Chaplin. Ok, Gloria. Bueno, pues para cerrar, cuéntanos, ahorita estás trabajando, estás en alguna obra en particular. Pues ahorita estoy en proceso de 2 montajes, 2 monólogos. Uno es que es una Prometea, que es basada en Prometeo encadenado, pero esta es Prometea, muy feminista. Muy bien, genial. Y la otra es La Maleta, que es otra obra que estamos como readaptando porque queremos hablar precisamente de esto que ahora el abuelo pues nos dejó como enseñanza. Como enseñanza, ¿no? El aprender a madurar, ¿no? Entonces le queremos dar un giro a la obra que teníamos, pero ahora la queremos perfilar hacia ese punto. Esos son 2. Y estoy colaborando en una compañía de teatro y en un centro cultural. Independiente, de carácter completamente independiente, que se llama El Albergue del Arte, en donde pues ensayo estas 2 obras, ¿no? Y en donde tenemos como diferentes actividades también, y que también son amantes de los perritos, ¿no? Fabuloso. Y que también son colaboradores, ¿no? Asiduos a esta tarea. Y pues bueno, tengo también como cosas, algo que se me olvidó comentar, que hace rato sí lo dije, pero no a cámara. Sí. Que fue lo de que, por ejemplo, el abuelo empezó a respirar muy bien por medio de un purificador de aire, ¿no? Lo que nos habías comentado. Y que, bueno, eso los vendo yo. Pero le ayudó muchísimo. O sea, a mí me sorprendió porque el cardiólogo me dijo, es que el perrito ahora respira muy bien. O sea, por el problema de la respiración ya no tiene nada que ver. En realidad su daño tiene que ver con lo renal, ¿no? O sea, se aceleró y el medicamento ya no le está haciendo ningún bien, ni el alimento o sea, era de que ya estaba realmente en deterioro. Sí le ayudaron a detenerlo, a frenarlo, pero llegó un momento en que se disparó, ¿no? Perfecto. Entonces, pues bueno, es esto. Bueno, pues ya saben, si sus perritos tienen problemas de respiratorios, pueden usar un purificador de aire, porque eso les va a ayudar muchísimo para mejorar su respiración. Y para alergias también. Y para las alergias, ¿ok? Aquí nuestra amiga Gloria también los vende. Sí. Vamos a dejarles todos los datos para que ustedes puedan contactarla. Y les pedimos a toda nuestra comunidad que, por favor, acudan al teatro, porque cuantas más personas vayan al teatro independiente, Gloria tiene más recursos para poder ayudar a más perros. ¿Sale? Sí. Gloria, te agradecemos mucho. Una historia muy triste, muy feliz también, con mucho aprendizaje, pero bueno, esperemos que el abuelo no sea el último perro que puedas ayudar. No, pues y bueno, Pata de Perro, Azcapotzalco con todo gusto puede cooperar, y Macalican también. Sí, no, claro, y bueno, ustedes también fueron cooperadores. También cooperaron con esta. Entramos a la rifa, pero por favor, si te piden apoyo para alguna rifa, alguna situación, para ayudar a otro perro, hazlo, por favor. Coopera, porque le cambias la vida a un perro. Pues bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme.